Hola, soy Alex Panes, profesor de guitarra clásica y director del ensamble de guitarras del Conservatorio de Música Laurencia Contreras de la Universidad del Biobío. Les recuerdo lavarse las manos, mantener el distanciamiento físico preventivo y disfrutar del siguiente contenido que he preparado para ustedes. Antonio Rioseco fue mi primer profesor. Estudié un año y medio con él en el Conservatorio Isidor Handler. Entré a mitad de año después de haber conocido a un gran amigo, Nicolás Radovich, y él tocaba un poco flamenco en el colegio al cual yo recién había llegado. Y yo sabía que él se había metido al conservatorio, y para mí, ¿qué era esto el conservatorio? Un lugar misterioso donde uno aprende a tocar música, que no tenía idea que existía eso. Y claro, fui a mitad de año a hablar con el profe Antonio, y yo estaba muy emocionado y creo que no toqué muy bien, pero estaba tan emocionado que creo que el profe Antonio que no encontró en su corazón la capacidad de decirme que no a mí y a mi mamá, que también estaba muy emocionada, entonces terminó aceptándome, eh, y para mi fortuna, y pasé un año y medio estudiando con él que fueron maravillosos. Mis inicios guitarrísticos son pura suerte en el fondo. No es nada que ver así con mérito. Creo que simplemente tuve mucha suerte porque cuando estudié en Viña hubo un concierto que dio Carlos Pérez en el Palacio Rioja. Y obviamente el profe Antonio dijo, tienes que venir a verlo, Carlos Pérez, sí, él estudió con uno de estos profes que saca puros guitarristas tremendos, qué sé yo. Y yo no tenía idea quién era. Y fui a escuchar a Carlos Pérez, ya, en un concierto maravilloso, creo que con la Catarina Lichtenberg, una mandolinista extraordinaria. Fue un concierto memorable y mi mamá estaba ahí también. Entonces ella, por supuesto, se acordaba de Carlos. Y nosotros fuimos a visitar a mi hermana, que estaba viviendo en Guatemala en ese momento. Y porque ella o su marido, más bien, creo que, y mi otra hermana trabajaban en Delta Airlines, una aerolínea norteamericana con una base en Atlanta. Significa que tuvimos que hacer una conexión de Santiago a Atlanta, Georgia, y luego a Guatemala, que es un viaje ridículo, porque es como Claro. ir así y luego devolverte en mitad de camino, después de una escala de muchas horas. Pero pareciera que tuvo sentido, porque en el aeropuerto de Atlanta lo que pasó es que recogiendo nuestras maletas, mi mamá dice, mira, es un señor con guitarra, mira, es Carlos Pérez. Y yo con lo tímido que era y lo chico que era decía, no, mamá, si no es él, vámonos. Y ella decía, no, si vamos a hacerlo él. Y fuimos, nos presentamos, más bien mi mamá nos presentó, y como que le contábamos ya que yo estaba interesado en la guitarra, que nos iba a mudar a Santiago, tenía algún consejo quizás de dónde podría seguir estudiando guitarra, y Carlos muy amablemente, sin saber quién era, o sea, yo era como un cabro que salió de la nada ahí en el aeropuerto, muy random, y me dijo, mira, toma mi contacto y escríbeme o llámame cuando vuelvas a Santiago. Y dejé pasar un poco el tiempo porque lo contacté justo antes de los exámenes en la facultad, que son usualmente en diciembre, creo. Entonces yo lo había contactado en noviembre o a fines de octubre. Y me dijo, mira, poco tarde, pero juntémonos y veamos qué se puede hacer. Y yo esperaba una clase y nos encontramos y no me hizo una clase realmente, simplemente me escuchó, entonces yo estaba un poco como, ¿será que no habré tocado muy bien o qué sé yo? Pero bueno, me dijo, ya, haz la audición y qué sé yo. Y, y ya, hice la audición y él me escribió ese mismo día, un par de horas después, para decirme, felicidades Manuel, quedaste con Ernesto Quesada. Y yo así como, ¿qué? Llegar en ese momento a estudiar con el profe Quesada fue maravilloso también porque todos los compañeros que teníamos, o sea, de partida, nosotros somos casi de la misma generación y estábamos viviendo en el mismo edificio, terminamos viviendo en el mismo Claro. edificio un par de años, que era muy conveniente y práctico para nuestros ensayos de dúo cuando tocamos juntos. Eh, pero también, no sé, pues, el Lucho Guevara, el Miguel Álvarez y todo el resto digamos, de las personas maravillosas que estaban en esas generaciones más o menos. Así que, claro, estudiar con el profe quizás fue una bendición, sí, totalmente. Yo nací en Londres, me fui a los 6 años a Chile, comencé a estudiar guitarra allá y luego mi papá es inglés, él ha vivido acá todo este tiempo y yo lo comencé a visitar cuando tenía 14 años, 15 años, una vez al año más o menos,
vi este lugar que se llama Royal Academy of Music, el Royal College, y se veían como instituciones maravillosas, y vi los conciertos de la orquesta de estudiantes, y era como, nunca había escuchado un grupo de estudiantes jóvenes tocar así, como que tocan mejor que algunas orquestas profesionales que escuchaba. Entonces Claro. fue como, wow, estudiar ahí parecía un sueño como imposible, como que no. Y cada vez que iba, cada año que volvía y me convencía un poquito más de la idea de quizás postular. Y finalmente me convencí de postular y dije, bueno, es una buena oportunidad por dos cosas. Uno, motivos personales, mi padre está acá, es como volver a reencontrarme con Londres, pero por otra parte es también decir, bueno, si quiero ser guitarrista, si quiero ser músico, no basta con como ser no basta con hacerlo bien en tu pueblo o tu ciudad o tu país, sino que también necesitas medirte en un contexto un poquito más amplio. Bueno, mi profesor fue Michael Lewin, que es un caballero maravilloso, muy buen profesor, y le agradezco montones los 3 años que pasé con él. Y dos de los profesores visitantes del Royal Academy of Music son Fabio Zanón, que creo que es bastante familiar para todos aquellos que son de Latinoamérica, y David Russell, por supuesto. Entonces, ellos vendrían, creo que en promedio una vez por semestre, aunque no es semestre, son como trimestres. O sea, el año académico se divide en 3 partes. Entonces, cada una de esas 3 partes, que no sé cómo se dicen, trimestres quizás en español. Trimestres, sí. Vendrían a hacer una clase. Algunas veces a uno le toca hacer una clase magistral, o sea, tocar en público, en unas salas como 100 personas y gente bien interesada que vendría a escuchar. Y a veces era una clase más privada, o sea, en una sala de clase. Y también tú tienes otro estudio de posgrado en el Mozarteum, con Marco Tamayo. Sí, claro, lo que yo hice, terminé mi pregrado en Santiago, en Chile. Completé, ¿qué hice? Es como bien extraño. En la Universidad de Chile uno hace los 4 años de la etapa superior para la licenciatura, luego hay que hacer un 5.º año que no necesariamente te da un título o un grado, pero hasta que das el examen de título. Entonces, más bien es como un requisito para dar el examen de título. Entonces yo había hecho los 4 años y el 5.º año, pero no había dado el examen de título. Entonces me vine y pensando, bueno, voy a hacer el examen de título después. Que fue más o menos arriesgado, pero en fin, lo hice. Y en Londres hice un magíster de 2 años y al término de ese postulé a un Advanced Diploma, que es como un post-magíster de 1 año en Royal Academy of Music, con mucha menos carga académica y es mucho más orientado a la práctica. Y te dan una cierta cantidad de horas al año y que puedes repartir entre los profesores que tú quieras. Y simultáneamente postulé también al Mozarteum. Y originalmente mi idea era tomarme como un año libre del Royal Academy of Music para ir a Austria, estudiar 1 año ahí con Marco Tamayo y luego volver y hacer el Advanced Diploma. Pero no me resultó, creo que no me podía, el Royal Academy of Music no te guarda el puesto. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Bueno, los hago los dos a la misma vez, ¿verdad? Entonces me quedé viviendo en Londres, que en retrospectiva fue la decisión adecuada, porque Salzburgo es una ciudad maravillosa, pero muy tranquila. Entonces viajé un par... Muy intranquila. Muy tranquila, sí. Muy tranquila. Sí. Así que viví en Londres, hice mi Advanced Diploma y a la misma vez viajaba una vez cada mes y medio, cada 2 meses a visitar a Marco Tamayo, y que siempre valía la pena porque no ibas a tu clase, en el fondo ibas como al fin de semana que él iba a hacer clases porque él tampoco vive en Salzburgo. Entonces él pasa 2 o 3 días enseñándole a todos y tú ves todas las clases. Cuando uno es chico, es fácil fascinarse con una manera de hacer las cosas, así, esta es una buena manera de tocar, esto es mal, o ese guitarrista es mejor que este otro, qué sé yo. Y en realidad, estudiando en distintas partes, pude ver a muchísima gente, muchísimos estudiantes de música y guitarra esforzándose, realmente poniendo toda su energía en hacer algo lo mejor que podían. Entonces comienzas a ver que no es realmente una cosa como de superioridad o no, sino que es más bien distintas visiones de la música, y suena como bastante vago, pero realmente creo que esa es una de las cosas que rescato. Y otra es porque fueron, digamos, etapas bien distintas. Valoro muchísimo el apoyo que recibí de
cada una de las personas en cada una de esas etapas. A veces ese apoyo era digamos, más indirecto, como inspiración quizás, o sea, alguien que quizás no necesariamente me buscó ayudarme a mí, pero que con su ejemplo, con su trabajo, eran muy inspiradores, y muchísima gente que sí siento que me apoyó muchísimo en mi deseo de continuar con la música, y eso se puede ver expresado, no sé, al postular al Royal Academy of Music, que es un proceso bastante intenso en que hay que presentar cartas de recomendación con bastantes puntos como requisitos que tienen que mencionar, y tienen que hablar de cómo haces esto, y cómo hablas eso, y cómo haces eso, y qué sé yo. Entonces, creo que cuando le pides una carta así a alguien es como como que casi me da un poco de pena. Entonces, agradecí mucho el apoyo de creo que nuevamente fue Carlos y el profe, el maestro Quesada. Y luego en el Royal Academy of Music había muchas oportunidades de tocar tanto dentro de la escuela como afuera, para festivales de música. Muchos festivales se ponen en contacto con la escuela para decir, ¿tienen algunos estudiantes que me recomendarías para este festival o ese festival, qué sé yo? Y nuevamente ahí valoro mucho la consideración que tuvo Michael Lewin. Luego más tarde tuve la fortuna de recibir mucho apoyo de David Russell, particularmente en que me ofreció ocupar su guitarra, una de sus guitarras por un cierto tiempo. Así que eso también lo valoré mucho. O la escuela, el Royal Academy of Music, me permitió ocupar otra guitarra que la ocupé para un concurso también. Entonces, todas esas cosas como que van sumando, y en retrospectiva veo que no hubiera podido hacer la mayoría de las cosas que hice si no fuera por el apoyo de tantas personas e instituciones. Entonces, es como una sensación de gratitud, así haber estado en tantos distintos contextos, y creo que la reflexión es valorar las relaciones humanas para mí, es aprender a ver que esto no, como que la carrera musical no es algo que uno construya solo, es algo que se construye en comunidad. Por ejemplo, cuando fui a Concepción hace un par de años, me acuerdo que creo que nosotros dos no habíamos tocado juntos en años, pero claro, llegamos, y creo que en el concierto que di hicimos un bis, y llegamos ese día y nos ensayamos un ratito antes del concierto, y es como que poder hacer esas cosas porque conoces a alguien, ¿no? Y confías en ella, entonces es maravilloso. Y claro, uno no se da cuenta hasta qué punto uno va a depender de las amistades que uno forjó.